Bien, vamos a dar inicio. Bienvenidas a una segunda clase de lo que es astrología oscura. Ayer hemos visto qué es la astrología oscura. La astrología oscura es la astrología vista desde sus orígenes, vista desde su concepción original, que nace como un arte mágico, y también es una herramienta, siempre la astrología es una herramienta de autoconocimiento. Es más interesante que verlo como una herramienta de consulta, como una herramienta de pronóstico. Sin embargo, esto es muy acostumbrado, como lo vamos a ver hoy. Pero el mayor beneficio de la astrología es una herramienta de autoconocimiento que te permite entenderte, entender cómo se está desarrollando tu vida y también entender cómo se van dando las cosas en el mundo, porque la astrología nos va a permitir entender todos los aspectos, todos los fenómenos y cualquier cosa que tú quieras imaginar está contemplado dentro de la astrología, por lo menos en esta vida que conocemos, porque en magia creemos en otras realidades porque tenemos contacto con otras realidades, trabajamos con otras realidades. Por lo menos en esta realidad, cualquier cosa que tú te puedas imaginar se ve a partir de la astrología. La astrología nace en la antigua Mesopotamia, pero por el proceso que va pasando en el tiempo, lo que es el, el asentamiento del cristianismo, muchas de las artes, muchos de los dioses, muchos de los conocimientos antiguos se fueron prohibiendo. Y entre estos conocimientos también se prohibió la astrología. Pero no puedes evitar darte cuenta que cuando hay luna llena tienes algún tipo de malestar o las aguas crecen. No puedes evitar ver que cuando hay luna nueva, en general tienes sed y la tierra en general siente una especie de sequía porque las aguas bajan. El ciclo menstrual de las mujeres se coordina con la luna. Y más importante aún, desde tiempos que podamos recordar, la cultura misma de la gente, que es principalmente referida a la siembra y su conexión con la tierra, que es lo que nos provee los medios de vivir, está enteramente ligada a los astros, no solamente a la luna. Por eso es que festejamos durante varios milenios y hasta hoy seguimos festejando lo que son los solsticios y los equinoccios. Y hoy también en estas culturas americanas, digamos, tanto norte como sudamericana, empezamos también a festejar fiestas paganas muy antiguas que fácilmente están en la historia del hombre hace 10.000 años o un poco más. Estas fiestas están enteramente ligadas al movimiento del sol. Tú no puedes evitar ver en las noches que antes de la luna sale una primera estrella y antes de que se vaya el sol aún permanece una única estrella muy brillante, que es Venus. Tú no puedes evitar ver cómo es que inclusive los aparatos tecnológicos se entorpecen o tienen alguna caída o algún problema cuando tenemos un Mercurio problemático. No puedes evitar pensar cómo es que se ha diagramado el cielo, las estrellas, las luminarias, cuando hubo hace 200 años atrás una influenza que obligó al mundo a usar barbijos, cuya misma, y este mismo cielo se vuelve a reproducir 200 años después, y el mundo entero vuelve a utilizar barbijos con otro tipo de influenza que hemos conocido como COVID-19. No puedes alejar todas estas realidades, todos estos hechos de tu análisis cotidiano. Es por eso que al final la astrología fue prohibida y fue considerada una ciencia o más bien un arte ligado al mal. Aún así no pudo desaparecer. Más al contrario, con los nuevos conocimientos y descubrimientos que se han ido haciendo en el área astronómica, el área de la astrología se ha ido complementando. Posteriormente, en los años cristianos y más modernos de la modernidad, se va descubriendo, por ejemplo, que Plutón no es un planeta. Le damos otra característica, que existen otros planetas posteriores a Plutón, que los
planetas que se mueven en base a un cinturón que tenemos en nuestro sistema solar tienen un comportamiento muy distinto a los demás planetas y que cuando estos planetas cercanos a este cinturón empiezan a conversar entre ellos, es decir, que se alinean, están cerca, a eso es a lo que llamamos conversación. Sucede en nosotros una serie de efectos de tomar decisiones que de otra manera no hubiéramos tomado en nuestra vida por mucho que lo deseemos o por mucho que esté dando vueltas en nuestra cabeza. El ser humano descubre que un quirón tiene efectos muy radicales en tu psique cuando está aspectando a tu quirón de nacimiento o a los planetas que están relacionados con Quirón al momento de tu nacimiento. Y se van cada día descubriendo, estudiando más asteroides. Y cada uno de estos asteroides va adquiriendo también el nombre, las características energéticas de un dios, a raíz de que en astrología no es que se gana un cuerpo celeste al azar y se dice, bueno, hoy día tú vas a ser Ceres, hoy día tú vas a ser Andrómeda. No se trata de eso. Se trata de que probablemente en astronomía a estos cuerpos recién se los está midiendo, recién se les está poniendo un nombre, porque en astronomía, por si acaso, se llevan los mismos nombres que en astrología. Son pocas cosas que no llevamos el nombre similar. En astronomía deben estar registrados cerca de unos 1800 asteroides. Entonces, por supuesto, muchos de ellos tienen como denominativo solamente números. Nosotros en la sutileza no vamos a poder llegar a distinguir la energía de los 1800 o más asteroides que se están descubriendo astronómicamente, pero sí sentimos la energía y hemos analizado desde mucho tiempo atrás, antes de que la ciencia oficialice su descubrimiento, el análisis de la energía descrita por estos cuerpos, que en determinado momento de luz, pues se los puede ver y que principalmente los puedes sentir y que con el trabajo mágico, que se refiere al trabajo espiritual, que te permite conocer cosas que en lo mundano necesitarías maquinaria para conocer, podemos acceder a información que nos permite entender qué asteroide corresponde a la energía de qué dios, que es lo mismo que en algún momento pasó con los planetas, porque los planetas están mágicamente regidos por un dios, por una energía. Si hablamos de Marte, evidentemente estamos hablando de un dios de la guerra. Y las personas que nacen bajo la influencia de Marte, ya sea como sol, como ascendente o como punto neurálgico de tu carta natal, claramente tienen las características de un guerrero, inclusive características fijas como los ojos. Los ojos de las personas cuyo dominio es el influjo de Marte suelen tener una especie de brillo, como si tuvieran fuego en el iris del ojo. Es una mirada muy propia de las fieras, es una mirada muy propia del guerrero, de este ser que es indispensable en la historia del ser humano, porque la guerra es una energía primordial. La guerra es la que permite seguir avanzando, continuar en el proceso. Si no tuviéramos esta energía, simplemente la vida no seguiría, no tendríamos capacidad de poder desarrollarnos, una visión de poder desarrollarnos, una, una urgencia fogosa de continuar adelante para conseguir aquello que deseamos. El fuego marca el deseo. Si no existieran estas energías primordiales, como la energía de muerte transformadora de Plutón, no podríamos entender que es necesario desapegarnos de cosas que nos están molestando en la vida para poder iniciar otras nuevas y tener nuevas esperanzas. En ese sentido, tú vas a entender que la muerte es en realidad una esperanza. Por eso es que nos denominamos astrología oscura. No por quererle ver la parte romántica a aspectos que no nos gustan. No es esa la visión oscura. Es el que entiendas el proceso y el papel que juega cada uno de los elementos, factores y leyes que van determinando el destino de la raza humana y en realidad de nuestro universo.
La muerte es necesaria para dar paso a la vida. La vida por sí sola no existe, no en esta realidad que nosotros conocemos. La vida por sí sola puede existir en otras realidades, pero tienen estas otras realidades una esfera hermana, una esfera oscura que es exactamente la misma energía, en que si una de ellas es vida, la otra va a ser muerte. Y las dos se mueven en conjunto, como el yin y el yang, ya sea que lo tengamos integrado en nosotros como los seres humanos, o sean de seres polares, como se puede dar en espíritus o en dioses. No puede haber una cosa sin la otra. La vida es esperanza, por tanto la muerte también es esperanza. Pero tú lo llegas a comprender en profundidad cuando llegas a entender a este planeta tan radical que tuvo un juego muy específico cuando estuvimos con el COVID. Plutón, Saturno, estaban en el cielo casi todo el tiempo que duró la crisis del COVID y la gente aparecía pues muerta en las calles o había féretros y esta situación alarmante en la que en algún momento hemos estado. Hoy en día el COVID sigue presente, seguimos todos los días encontrándonos con él, pero nos hemos adecuado, hemos evolucionado y hemos dejado nuestro temor. No, ya no le tenemos miedo al COVID. Hemos tenido que desapegarnos de algo que es en realidad lo que teníamos miedo a perder. Ese es un proceso individual de cada quien y diferente para cada persona. Pero el momento en que tú logras ver que eso que temes perder se va, entiendes lo que es el desapego y entiendes las lecciones de Plutón. Por tanto, le quitas el poder que puede tener en lo que es el miedo, porque el miedo es también una de las esencias más poderosas que existen en el universo, porque es natural. La reacción de la vida ante la muerte es el miedo. Pero cuando ya no le temes a la muerte, la puedes recibir y puedes ver que detrás de ella, como es lo que se cree en astrología, existe de nuevo la vida, existe de nuevo un ciclo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy día. Y hasta mañana vamos a ir entendiendo cómo se dan los ciclos en la astrología desde la antigüedad hasta hoy día. Porque tú no puedes entender astrología si no entiendes los ciclos y los papeles que van jugando cada uno de los actores de astrología en nuestra vida. Entonces, inicialmente, la astrología y la astronomía eran una sola. No se podía distinguir quién era astrólogo y quién era astrónomo. Según lo que hemos visto ayer, el astrónomo tenía esta forma de inclinarse más al uso de aparatos y el astrólogo podía darse permisos inadecuados, obviamente, porque la parte espiritual es tan grande, es tan amplia y es tan poco conocida, corresponde a un grupo de iniciados que podían finalmente decir cosas que no eran ciertas y que permitían a las personas de este tiempo ganarse el pan. Al final de cuentas, todo lo que son las artes mágicas también han sido una forma de subsistencia en las diferentes etapas que han habido en la vida. Hoy tenemos una vida muy cómoda. Si bien existen problemas, existen guerras y existen pobreza, ha habido momentos en los que poblados, pueblos enteros, tenían que acostumbrarse a la mentira o tenían que acostumbrarse a robar para poder subsistir, porque los tiempos eran otros. Es lo que llamamos el oscurantismo en la sociedad, que es cuando dominaban las plagas y dominaba la ignorancia y dominaba la pobreza, mientras que un monarca estaba separado de toda la realidad en un castillo donde existía completa abundancia. Ha habido un tiempo muy largo de la historia del ser humano que hemos vivido así. Entonces el pueblo en general tenía que subsistir, tenía que sobrevivir con los medios que le fuesen necesarios y uno de estos medios pues era la magia. Entonces podíamos encontrar en la antigüedad, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, estas figuras en la antigua Grecia. No olvidemos que hay una Grecia más antigua y una antigua Grecia más cercana, ya lo veíamos. En la antigua Grecia, antigua Roma, antigua Grecia en realidad no podías ver la diferencia entre lo que era
un hombre que se consideraba a sí mismo de ciencia frente a un astrólogo que podía no estar haciendo uso de lo que realmente son los conocimientos de astrología. Esto tiene mucho, crea muchas susceptibilidades, lo que da lugar, por supuesto, a que durante eh, la, la llegada y permanencia del cristianismo hayan hecho que este arte sea prohibido y que probablemente haya sido también un causal de la quema de brujas y el castillo de lo que era el martillo de las brujas, ¿no? Este libro fatídico que se llevó a tantas almas en realidad inocentes por medio de la hoguera, la tortura y, y el maltrato. Es un aspecto que tal vez no se habla abiertamente como hablar de los fuegos, de los hornos o del genocidio que se hizo durante la época nazi, que fue, claro, por supuesto estaba concentrada, aunque no fue un periodo corto, pero es en varios siglos eh, que se persigue, sobre todo mujeres, aunque también estaban hombres y también había niños, que tenían una forma diferente de pensar, que podían tener conocimientos de la naturaleza, porque podían no tenerlos y ser simples víctimas de esta situación oscura que regía a la humanidad, en que el temor hacía que quieras buscar un chivo expiatorio, el cual de alguna manera redima tus pecados para que tú quedes libre del sufrimiento que estaba presente en la tierra. Durante este tiempo han sido muchos miles de personas que han muerto de esta forma, aunque no exista un, un homenaje a estos seres, porque aún sigue estando, aunque no lo crean, el pensamiento de que el brujo, la bruja tiene una especie de pacto con el mal. No voy a decir con Satanás, no voy a decir con Lucifer, con el diablo, porque si me siguen en mis redes se van a dar cuenta que estos son seres con los que yo sí trabajo, pero no son seres con los que tenga pacto ni se parece nada a lo que se habla en el cristianismo. Simplemente se acusaba a las personas de tener pacto con el mal, hacer el mal, causar la muerte, la putrefacción y la enfermedad en una sociedad que naturalmente estaba sumida en el mal, la muerte y la putrefacción. Y aunque no crean, esto inclusive también tiene que ver con momentos de la humanidad marcados astrológicamente, que en algún momento la humanidad va a volver a vivir. A esto es a lo que llamamos eras. Todo esto se va dando durante muchísimo tiempo y finalmente se llega a consolidar la separación y se determina al astrónomo científico y al astrólogo charlatán en el siglo XVII. Estamos hablando de que teníamos que llegar a los años 1600 para que las cosas tengan una discriminación, porque en realidad es a partir de, 1600, de los 1600 que empezamos a salir de las épocas oscuras porque empiezan los levantamientos en Europa, empiezan los levantamientos por la libertad. El pueblo se cansó de vivir en la situación en la que vivía y empieza a pedir sus derechos y sus libertades. Proceso que va tomando por lo menos unos 2 siglos, en algunos casos menos, de la libertad de las diferentes colonias. Este es, por ejemplo, el ejercicio del guerrero. Este es el ejercicio de un ser capaz de ver el futuro, creer en el futuro. Estamos hablando de la combinación entre los signos de aire y los signos de fuego, que son capaces de arriesgarlo todo y llevar a la humanidad completa a este su proceso de desarrollo, claro, tristemente mediante la guerra. No olvidemos que la guerra es una energía primordial. Nos guste o no nos guste, las cosas son así, es parte de la evolución. El mismo cosmos, si ustedes lo observan, no es algo tranquilo. El cosmos es violento. Nosotros podemos ver con las ondas maravillosas que tenemos hoy tecnológicas unas luces increíbles, unas nubes fantásticas de colores y de estrellas, pero dentro de esto está sucediendo un movimiento que en la vida como la conocemos nosotros no podríamos resistir. La Tierra sería destruida, nuestra galaxia sería destruida. Son, son violentos movimientos, violentos choques, son violentas explosiones que van dando semilla
de lo que futuramente va a ser un nuevo cielo, que tal vez esté ya ahí arriba, pero que visualmente aquí en la Tierra no lo podemos ver, porque es muy diferente que la sonda que está atravesando nuestro sistema de nuestra galaxia pueda atravesar por ahí, tome la fotografía estando ahí a muchos años luz de distancia de acá y nos envíe la información. Por muy moderna que sea la información, tú tienes aquí una distancia en años luz y tienes otra distancia que también ya incluye tiempo de retorno. Lo que tú ves a partir de las ondas es una fotografía igual del futuro. No la podemos ver en este momento. En este momento vemos el cielo que le corresponde a cuando los dinosaurios estaban caminando en la Tierra. La astrología rompe el tiempo. Y ahí es como puedes entender cómo hay quien tal vez vive realmente en la época de los dinosaurios, no puede avanzar, cómo hay quien cree que la realidad que ve, la aparente realidad que ve, es la única realidad que existe, y cómo hay quien puede ver que eso es solamente algo aparente y hay algo más allá, hay un futuro, hay una esperanza, hay algo nuevo. Estas tres visiones existen en diferentes personas y estas tres visiones existen en nosotros. Pero para llegar a entender esto, en la forma en la que nos desarrollamos los seres humanos, pues tuvieron que pasar 1500 más años desde que los sofistas originales eran tanto astrónomos como astrólogos. ¿Qué sucede en el siglo XVII? Se da una definición conceptual a lo que hoy conocemos como ciencia exacta, que tiene que cumplir ciertos parámetros de medición, de cumplimiento de teoremas, de leyes, de hipótesis. Y esto no se puede, no puede tener una alteración o deja de ser válido. Ese es el método científico, ¿no? Y eso es lo que da lugar a las ciencias exactas. A partir de ahí, entramos en otro momento también, tal vez no tan oscuro, es propio, las evoluciones no son inmediatas, ninguna evolución lo es. Como ya les decía, ya la era de Acuario no es de un año a otro, no es que nos acostamos hoy día y mañana ya estamos en la era de Acuario, eso no sucede así, tarda muchos años en suceder porque los tiempos de los planetas, los tiempos del universo son muy distintos a los nuestros. La Tierra apenas tendrá un día de existencia si es que toda la existencia del universo la pusiéramos en un calendario. Si fuera de enero a diciembre la existencia de todo el universo, la Tierra probablemente estuviera viviendo un día, su primer día de existencia, y si lo reduces a los momentos en los que no podemos ver, está comprobado científicamente que la Tierra recién estaría empezando un 1 de febrero en su historia. Entonces, los tiempos de las estrellas no son nuestros tiempos. Y eso te permite entender en astrología mágica que el tiempo de los espíritus y el tiempo de los dioses no son nuestros tiempos. Ellos no se mueven en base a nuestras urgencias por un factor básico. Marte estuvo ahí cuando los antiguos sofistas de la antigua Grecia miraban al cielo y estaban haciendo teorías que hasta hoy en día son muchas de ellas valederas y muchas de ellas madres de conocimientos que tenemos hoy. Y va a seguir ahí cuando la raza humana probablemente ya no exista por el factor que sea, incluido que nuestro Sol tiene una muerte. Claro, si nuestro Sol muere, también morirá Marte, pero hasta ese momento Marte va a estar ahí. Lo que significa que Marte es, a nuestra concepción, a nuestra forma de verla, es inmortal. No es inmortal. Marte nació junto con nuestro sistema solar y va a morir junto con nuestro sistema solar. O sea, como planeta, como esfera. No estoy entrando en el ámbito de pensar si en Marte hubo vida o no, esa es otra discusión. Sí sabemos que tiene sus regentes, que es pues la energía marciana, ¿no? La energía de guerra. Pero como esfera, como planeta, Marte estuvo, está y va a estar mientras nuestro sistema solar sea lo que es nuestro sistema solar. Por tanto, separamos aquello que no podemos entender por su tiempo, que no podemos entender por su conocimiento, que no podemos entender porque son deidades, que no podemos entender porque está prohibido o porque está restringido a un grupo pequeño de personas. Y surge el astrólogo que aún
sostiene parte de las investigaciones del astrónomo, pero continúa con sus investigaciones del tipo espiritual, trabajando con estos seres que llamamos inmortales. Los dioses no mueren, los que morimos somos nosotros somos mortales. Y ahí puedes entender también cómo es que se van generando los mitos y todo lo que es la concepción de los dioses en la cultura griega y romana. No estoy hablando de las culturas anteriores, porque ya hemos visto que la cultura romana obviamente es posterior. La cultura del Oriente, estoy hablando más de toda la parte árabe, y incluido Egipto, y la parte del occidente, que es más la parte hoy entenderíamos más como un mundo hebreo, aunque también corresponde al oriente, nace en Mesopotamia. Mesopotamia, Egipto, estas culturas realmente antiguas tienen una cosmovisión, una forma de creación del universo un poco distinta a cómo es la de los griegos y a cómo es la de los romanos. La de los griegos y la de los romanos es un poco adecuación, entendimiento y estudio de estas cosmogonías mucho más antiguas. Y se basan en los nuevos dioses. Tenemos un momento en que la historia se corta a partir de las guerras con los titanes, en los que no está clara la existencia del ser humano. En realidad no existe el ser humano, porque no puede coexistir la raza humana con la raza de los titanes. Son altamente destructivos. Y en realidad la historia greco-romana empieza con los nuevos dioses. Pero estas culturas antiguas, cuyas constelaciones hasta el día de hoy permanecen con nombre reconocido en su momento, tenían otra forma de ver, de concebir cómo se había generado el cosmos en total. Y ellos ya hablaban de estas energías regentes en los planetas. Es por eso que al astrólogo se lo puede llegar a considerar un charlatán, porque es muy difícil cuando tú no tienes, cuando no has visto algo de esto, cuando no lo has entendido, cuando no lo has estudiado de alguna manera, llegar a entender estos factores. Realmente parece pues que estuviera hablando un demonio que te quiere tentar con falsedades para alejarte del camino del verdadero Dios. Parece que se estuvieran hablando locuras. Hoy parece que se estuvieran hablando locuras, aunque hoy sabemos que esta información sale de escrituras con informes que la humanidad tiene de lo primero que se logró registrar. Estamos hablando de 10.000, 12.000, 13.000 años atrás. Pero en la época en que las personas no tenían acceso a la educación y lo máximo que iban a lograr es escuchar al párroco de su parroquia, quien les decía que eran pecadores, no iban a entender jamás esto. Y es de esta manera que se da lugar a la astrología meramente oscura, la astrología real, pero muy restringida, con con los astrólogos que son simplemente charlatanes y que se van ganando monedas a medida que van sobreviviendo. Para separarse de ellos es que el astrónomo, para ganarse un lugar de respeto con la gente, adopta esta fachada de ser un hombre de ciencia, un hombre serio, un hombre absorto, que permanecen normalmente echados, pensando y tienen algunos aparatos particulares, ¿no? Esto es parte también de sobrevivencia. Si bien es la característica del intelectual, el intelectual también tenía que sobrevivir y para sobrevivir tenía que demostrar que era intelectual. ¿Cómo se podía saber si eras astrónomo? El astrónomo sabía leer un astrolabio, sabía leer una esfera armilar, que son elementos muy antiguos, muy arcaicos, que nos permitían medir el movimiento de las luminarias en el cielo. Y es la repetición constante de los movimientos lo que te permite el estudio. Es la repetición constante de los movimientos, saber en qué momentos aparece un astro, cuando se aleja de la Tierra, cuando vuelve a aparecer, cuando parece que va más lentito y aparecen los retrógrados, que pareciera inclusive que se van parando o estás retrocediendo. No, ellos siguen avanzando, pero como están en una curva muy abierta, parece que van más lento. Y también eso, estas primeras observaciones con estos instrumentos rudimentarios son los que permitieron ver al hombre que los planetas se pierden un tiempo y vuelven. Y vuelven pues con otro planeta, porque hay un planeta que camina más rápido, hay un planeta que camina más lento y se llegan a encontrar, hacen una alineación y este efecto es el que nosotros sentimos. Plutón está siempre en el cielo, Saturno está siempre en el cielo, todas las noches, pero llega un momento en que se alinean en una,
en una constelación. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí se escucha, maestro. Ya, mil disculpas, se ha apagado uno de mis equipos. Ya, hasta que vuelva mi otro equipo voy a continuar por acá. Bueno, voy a tratar de arreglarlo, vamos a hacerlo por acá. ¿Ya? Bueno, se termina este momento en el que se logra establecer una diferencia entre los posibles charlatanes y los posibles científicos. De eso hablaba, ¿no? Es el uso de estos instrumentos antiguos los que nos han permitido entender cómo es que las estrellas vuelven, cómo es que eh, un planeta conversando, es decir, alineado con otro planeta, puede provocar cambios específicos de era. Aunque ustedes no crean, hay personas que ya lo saben, pero bueno, aquí está, este es un grupo completamente nuevo. El hecho de que en los años 60 haya existido este movimiento contra la guerra no es algo casual, tiene que ver con los astros. Lo propio que años antes ha habido otra configuración astral para que la gente, en general el pueblo, entre en lo que es la guerra. Recién, al momento del Renacimiento, es que los máximos representantes del poder temporal y espiritual, el poder temporal y espiritual en la mayor parte de la historia post-cristianismo está pues dado por la iglesia, ¿no ve? Es recién en el cristianismo que estos personajes anecdóticamente ligados a la iglesia católica son los que le vuelven a dar su lugar a la astrología. Y ya sin importar en realidad si la astrología era realmente proveniente de sabios astrólogos o era proveniente de charlatanes. Empieza a haber en el renacentismo una especie de fiebre por volver a tener un encuentro con lo oscuro. ¿Por qué? Porque se da también una especie de, tal vez de necesidad y vacío espiritual, en el que las personas necesitan otro tipo de respuesta diferente a la que conocían, diferente a la que hasta ese momento habían estado teniendo de la iglesia, porque al final la respuesta de la iglesia es la voluntad de Dios. Y si tú no quieres que sea la voluntad de Dios, si tú quieres buscar tu propio camino, vas a buscar una respuesta en un ámbito diferente. Por eso ayer veíamos que las personas empiezan a preguntarse, ¿qué sucede con mi libre albedrío? Si todo es la voluntad de Dios, si todo ya está escrito, llámese destino o llámese voluntad de Dios, ¿qué pasa con lo que yo quiero hacer? ¿No? Esta pregunta se dio en la humanidad y de repente estos mismos representantes de la iglesia, porque los gobernantes de antaño tenían los más altos cargos en la iglesia, eran cardenales, eran obispos, el mismo papa tenía pues un poder increíble. Hasta el día de hoy lo tiene, pero antes lo tenía mucho más. Los títulos inmobiliarios se daban a partir de tu influencia en la iglesia. Son ellos los que andan detrás de los astrólogos y otra vez el astrólogo vuelve a tomar las riendas increíblemente del mundo, porque son reyes, son duques, son príncipes, son diferentes familias poderosas que van tomando las decisiones del pueblo, quienes terminan buscando a los astrólogos para que los astrólogos les guíen en qué es lo que se tiene que hacer. Y de alguna manera, no sé, un poco extraña porque va en contra de los pensamientos de la iglesia, de nuevo es la astrología la que se pone a la cabeza de todo y es finalmente que empezamos a tomar nuestras decisiones de vida en base a la astrología. Pero dense cuenta que la astrología no se había muerto. La astrología simplemente quedó prohibida, pero las personas seguían observando la luna, observando el sol, observando algunos planetas principales que es fácil verlos para seguir llevando su vida social y su vida de siembra y también su vida comercial. Simplemente deja de ser algo que se oculta, ¿no? Deja de ser un murmullo para que la astrología otra vez tome su lugar.
Los señores acudían casi a diario a estos sabios con preguntas y pronósticos insistentes ligados a momentos importantes de la vida del Estado, el resultado de una guerra o la consecución de una alianza. Los astrólogos, como sucede también con alquimistas y con algunos magos, terminan siendo los que detrás de la historia empiezan a tomar las decisiones. Por supuesto, la cara la da un representante formal, pero por detrás, en la historia, siempre hay un brujito, una brujita, un mago, maga, un astrólogo o astróloga que va determinando qué es lo que va a pasar de acuerdo a su capacidad de lectura de las señales o de los astros. ¿Por qué? Porque la astrología, como muchas otras artes mágicas, le da a las personas la ilusión de que pueden gobernar los asuntos del ser humano, los asuntos políticos, y de que estos asuntos que sabemos que son humanos van a ser gobernados bajo el designio divino. Por supuesto, en esto sabemos que hay cosas buenas y hay cosas malas, porque a nombre de Dios es que se cometen las barbaridades increíbles que se han cometido. Pero también es a nombre de Dios que se gobierna la humanidad. Y tal vez no del Dios cristiano, del Dios único cristiano, sino de los diferentes dioses paganos representados en las estrellas, porque es viendo el comportamiento de ellos que finalmente la humanidad va tomando decisiones. Prueba de ello tenemos que inclusive los científicos más ilustres y respetados, de quienes estudiamos todavía hoy, como Copérnico, Bray, Galileo, Kepler, el mismo Platón, ejercieron con provecho la profesión de intérpretes y compiladores de horóscopos. Primero, hemos pasado muchos años tratando de separar al científico del astrólogo y finalmente el científico y el astrólogo se vuelven a unir y hoy en día la astrología es la unión de una ciencia exacta, porque la astrología es matemáticas, todo es matemáticas. Mientras mejor entiendas y te lleves con las matemáticas, mejor puedes entender astrología, junto con toda esta parte de desarrollo espiritual que a la fecha de hoy se convierte en un análisis psicológico del comportamiento y tendencia del ser humano. Antes estaba solamente restringido a entender que eran los designios divinos y de dioses que no estaban pues en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre los astros y la Biblia? Ayer habíamos visto que llegaron a una especie de acuerdo, ¿no? Lo que le corresponde al cuerpo es de los astros y lo que le corresponde al alma es de Dios. Bueno, la imagen de los símbolos astrales en realidad sí está presente en las escrituras y también está presente en las representaciones sacras de la historia. Están ahí. Uno de los ejemplos más claros que podemos mencionar es el momento de la crucifixión, cuando las escrituras pueden decir que el momento en que muere el Hijo de Dios, la tierra entra en penumbras. Esto sabemos que en realidad tiene que ver con un eclipse que se dio el momento en que Jesús estaba pues clavado en la cruz. También es bien sabido y hasta hoy mantenemos esta costumbre o este conocimiento de la estrella de Belén que anunció a los Reyes Magos el nacimiento del nuevo Rey de Reyes. Pero si observas las escrituras de la Biblia con un poco más de cuidado, vas a ver que existen otras referencias que no solamente están hablando de la muerte y nacimiento de Jesús. Cuando aparece un ángel o cuando aparece algún tema en específico que tiene que ver con una revelación divina, suele haber una estrella en el cielo que está dictaminando la voluntad divina. Entonces, en la Biblia, por mucho que se haya tratado de ocultar, en realidad sí se tenía acceso a estas representaciones astrales, que se las vuelve sagradas, intentando rescatar un conocimiento evidente, rescatar algo que la gente ve, algo que la gente cree, porque al final de cuentas esto se trata de creencia, se trata de fe. ¿Cómo puedes rescatar una deidad, una estrella que se la ha analizado desde lo pagano en lo cristiano?
Bueno, estas representaciones sacras que son tan marcadas en el renacentismo y posteriormente también en el romanticismo, se debe a que la Iglesia intentó que este paso entre lo pagano y lo bíblico quede asentado realmente en las personas, y había que convertir a estas estrellas en señales divinas. Todo lo que correspondía a la familia divina tenía que estar relacionado a una estrella enviada o puesta ahí por Dios. Por eso es que se registra el nacimiento y la muerte de Jesús. Pero también vas a encontrar estrellas en la presencia de lo que es el supuesto linaje de Jesús. Esto tiene que ver posteriormente en lo que es teología, va a desarrollarse lo que es la oikonomía, que hace que el ser humano se olvide de ir pensando cuál va a ser su trabajo, cuál va a ser su papel en los acontecimientos, y se vuelque solamente a ver su familia, porque la familia es un mandato de Dios. Por eso es la importancia también de la familia divina. Mientras tú seas un buen cristiano, tu principal preocupación es salvar el alma de tu familia, llevar a tu familia dentro de los parámetros de Dios. Entonces dejamos todo lo que es político y dejamos todo lo que es decisivo a los que están directamente en contacto con Dios, que como hemos visto hace un ratito, son quienes están en contacto con las estrellas. El Antiguo Testamento hace también referencia, aunque de forma más esporádica, a visiones astronómicas que existieron en el tiempo de los egipcios y estaban reconocidos en el tiempo de los babilonios. Y esto, ¿cómo es que se representa? Se representa pues como el papel que se les ha dado. No hay que olvidar que el pueblo hebreo, porque el catolicismo proviene de la unión de una religión, de una parte de la religión hebrea con el nuevo pensamiento de Cristo, ¿no ve? La unión del Antiguo y el Nuevo Testamento. El pueblo hebreo fue un tiempo sometido por el pueblo babilonio y otro tiempo fue sometido por el pueblo egipcio. Entonces, por supuesto, son los villanos de la película, son los malos. Entonces, estas sabidurías astronómicas, estos registros astronómicos antiguos se van mutando en la Biblia como momentos de desgracia, como momentos de maldición de Dios y como momentos oscuros en los que la población tiene que sufrir muerte o sufrir algo, ¿no? O inclusive la ira de Dios, como pasó con las 7 plagas en Egipto. Todo esto tiene explicaciones astronómicas. En los evangelios nuevos, donde ya existe en el Nuevo Testamento, ya no se puede nombrar a estas estrellas como maléficas, así que se les da otra forma de concepción en la cual son una especie de ordenanza vertical divina. Y tú tienes que obedecer a la estrella, y en base a eso se van moviendo los mitos originales, como el decir que los Reyes Magos salieron a buscar a Jesús en cuanto vieron la estrella. Jesús no nace cuando llega la estrella. La estrella llega, se queda un tiempo como se quedan en su tránsito, y por supuesto son meses o inclusive tal vez hasta años que los Reyes Magos van tras la estrella, pero la estrella inclusive pudo no haber llegado. Son sus conocimientos astrológicos, porque los Reyes Magos son del Oriente, que ellos saben que va a venir la estrella, un pronóstico de la estrella, y salen tras la estrella a coordenadas específicas que existen. Porque a partir de todos estos enredos que se van dando en la Biblia, que parece que alguien pone una estrella ahí, científicamente tienes que entender que la estrella no es puesta por un Dios. La estrella llega cada cierto tiempo, y creo que estuvo aquí hace 2 años, si no me equivoco, la misma estrella de Belén, porque son cíclicas, vuelven cada cierto tiempo. Entonces, llegamos a entender que esta manifestación celeste tiene un comportamiento, y de esta manera es que se termina de llamar a este conocimiento completamente oscuro y se restringe a unas pocas personas, y para satisfacer la curiosidad de la gente,
porque existen personas que no son cristianas, que te están hablando de las estrellas y te están diciendo lo que va a pasar, se decide poner a un nuevo Cristo, que es entendido como el Cristo cronocrator, por encima de los astros, es decir, por encima de los dioses paganos, por encima de los demonios paganos. Esa es la transformación que se va dando. De esa manera muchos dioses se convierten en demonios. Así, en el pensamiento de la gente se logra instaurar que Cristo es garantía y artífice del tránsito entre dos épocas, entre la época oscura, en la que hay un Dios que castiga, que está representado en las estrellas de Egipto y Babilonia, y hay un Dios amoroso que provee a su pueblo, representado a partir de la estrella de Belén. Hoy podemos asegurarte también en base a diferentes escrituras antiguas que en realidad son dioses distintos de los que se están hablando. No es el mismo Dios. Y eran dioses paganos también, pero uno de ellos tenía que consolidarse. Y como no puede en sí consolidarse un dios pagano, el que termina consolidándose es un Jesús dueño del tiempo. Entonces aquí aparece este Jesús que ve la creación en total, ahí está la tierra, ve la creación total porque están las constelaciones que son muy gigantes, los ángeles que están representando a la unión entre el cielo de su Padre y lo que sucede en la tierra. Por eso es que los mensajeros en la Biblia, los mensajeros de Dios son ángeles. Estos son los que vienen desde el cielo al plano sublunar, se llama la tierra, y dan mensajes, mientras que Cristo se pone como regente del tiempo. El tiempo empieza a partir de Cristo, el año cero después de Cristo empieza a partir de Cristo, y Él es el que, ante Cristo tú ya no puedes decir nada, ¿no? Él es el que realmente determina quiénes son demonios y quiénes son buenos, porque ni siquiera es que sean dioses, son buenos solamente, y no se puede decir algo distinto al cambio de era que Él implica. Que en realidad sí implicó un cambio de era marcado por las estrellas. Se considera que la astrología es una disciplina que solo se practica limitada a indagar en las causas que rigen en el mundo sublunar, de nuevo, el mundo de los que nosotros conocemos, el que está dominado por la luna. Al estar dominados por la luna, que evidentemente lo estamos, en esta concepción antigua cristiana se considera que el mundo está sujeto a generación y degeneración, corrupción, porque esto se puede ver en los ciclos biológicos. Es decir, este proceso de vida y muerte se vuelve en una especie de castigo por el influjo de la luna. Y lo que está más allá, que le corresponde al sol, sí le corresponde a lo divino. Entonces ahí podemos entender cómo es que también la política a nivel mundial se va determinando en que los seres dirigidos por el sol, que son los varones, toman poder dictaminado por lo divino, por sobre los seres que son dirigidos por la luna, que son las mujeres. Todo lo que es dirigido por la luna está susceptible a la corrupción, a la muerte, por tanto es castigado. Es menos que todo aquello que está supervisado por el sol, que es enteramente vida. El sol también mata, pero nosotros no lo llegamos a ver, porque nos han enseñado que es la luna, que es la oscuridad la que mata y que es la luz la que da vida. Ambos matan y ambos dan vida, pero eso es lo que nos han enseñado y así nace esto. Esta concepción prevaleció durante toda la Edad Media, sin embargo, en el Renacimiento, el debate sobre la astrología giró en torno a la formulación de un nuevo concepto de dignidad humana. Y aquí es cuando realmente la astrología empieza a cambiar. Se trata solamente de que somos seres determinados a obedecer lo que dice el divino creador, haciéndonos dominar por los influjos del sol. Solamente somos seres corrompibles y sujetos a la putrefacción porque nos dejamos dominar solamente por los influjos de la luna. Somos seres que no tenemos ninguna decisión en nuestra vida. ¿Qué tipo de ser es el ser humano? El tema del libre albedrío se hace mucho más complejo acá, porque ya no es solamente que hay un Dios que determina el destino y yo como ser humano no tengo la sabiduría ni la capacidad de entender lo que este Dios está determinando para bien de todos.
Eso lo puedo entender y decir, como lo habíamos visto ayer, que los asuntos del cuerpo lo vean los astros, dioses paganos, entre comillas, y que los asuntos del alma lo vea Dios. Ya no es suficiente con eso, porque a partir de todo este proceso y todos estos enredos que se van dando, que hemos visto, el ser humano empieza a preguntarse, no, resulta que además de un Dios, existe un sol. Siempre existió el sol. El ser humano siempre le ha rendido culto al sol. El nacimiento de los dioses se da en las fiestas del sol. Jesús no nace un 25 de diciembre. 25 de diciembre nacen muchos dioses solares, energía masculina. Entonces, me han dicho que lo de Dios yo no tengo que saber, solamente lo de mi cuerpo, pero tampoco tengo dominio sobre mi cuerpo. Me han dicho que sobre mi cuerpo tiene dominio la luna. Y además me dicen que en la vida y el cómo se da la vida, si se da guerra, si se da hambre, si se da pobreza, también tiene dominio el sol. Entonces, esto, por supuesto, ha creado que la gente entre en un caos de no entender qué es lo que tiene que pensar y empieza un nuevo movimiento que hasta el renacentismo no se había visto, más allá del pretender ser un mentiroso o ser un científico. Antes se les llamaba sofistas. Ahora no sabemos a dónde ir y nace un nuevo requerimiento de la gente por algo espiritual. Y es a partir del romanticismo para adelante, en que ya empezamos a entrar en la época moderna, en que el ser humano busca satisfacer estos huecos y estas preguntas de su alma, empieza a entender las contradicciones que existen en la Biblia y busca una guía. Y nuevamente, otra vez, la astrología vuelve a tomar otro sitio, pero esta vez para entender tu mente. Y en realidad la astrología psicológica tiene vigencia en el siglo pasado a partir de Jung, pero la astrología psicológica nace a partir de tratar de entender el comportamiento de cada persona, el alma de cada persona, más o menos en el siglo XVII, XVIII, posterior al romanticismo. Pero en resumidas cuentas, llámese babilonios, llámese egipcios, hebreos, cristianos, Edad Media, renacentismo, romanticismo o Edad Moderna, siempre ha estado ahí un astrólogo o una astróloga detrás del que toma las decisiones, guiando en qué es lo que dicen los dioses, cómo se tiene que desarrollar la vida. Siempre hay un astrólogo que te dice a ti cómo te va a ir en tu día, cómo te va a ir este año, qué medidas tienes que tomar, qué signo eres, qué características tienes, y uno que determina inclusive el destino de tu país, de una guerra. La guerra que continúa entre Ucrania y Rusia se ve en movimientos astrales y se toman decisiones con movimientos astrales. Si tienen alguna pregunta, comentario. Recuerden que toda esta parte es teórica, pero quiero que vayan entendiendo cómo es que ustedes tienen que entender a la astrología si realmente quieren entenderla en su debida dimensión. Por eso es que les decía, no existe nada de lo que tú te puedas imaginar en esta realidad que no se pueda explicar por la astrología. Y siempre hay un astrólogo por detrás. Bueno, sinceramente sí resuena mucho en todo ello. Bueno, en mi persona. Es como de que sí, la cuestionante sobre si realmente el libre albedrío es una cualidad de todo ser humano ha estado presente de mí desde hace mucho tiempo. Incluso desde que, bueno, yo sí profesaba la religión católica y así sucesivamente en toda mi evolución. Sin embargo, hace poco también me puse a pensar, justo antes de este curso, sobre, como ya habíamos visto otros cursos de astrología con usted, entonces ya empecé a entenderme un poco más de cómo tiendo a realizar algunas cosas o pensar en algunas cosas. Y en algún momento tengo una opinión al respecto sobre qué es lo que planeo y pretendo en mi vida. Y casualmente veo la parte de astrología y es como de que mi persona, hablando de la carta natal, mi persona tiende a pensar algo similar. Entonces,
viendo también otros comentarios ajenos y externos sobre sobre libre albedrío, mejor dicho, existen diferentes posturas muy interesantes. Alguna persona mencionó de que el libre albedrío así como tal no existe, porque todos estamos condicionados a vivir y actuar de cierta forma y por diferentes factores, ya sean las vivencias que uno ha tenido, la crianza, religión, política y demás. Y sí, tiende a ser un poco complicado, pero es un tema muy discutible, la verdad, e interesante. ¿Qué es esto? Y es un tema filosófico y existencial básico, porque puede pasar dos cosas en tu psique, ¿no? Una que digas, bueno, yo no creo en el destino, yo marco mi vida y yo voy a hacer lo que me place. Y resulta que te sucede un accidente o sucede algo en tu vida sobre lo cual no tienes ningún control. Y lo máximo que podrás hacer es dejar eso a la mala suerte. No fue tu descuido, no fue una mala intención, no fue un trabajo de magia, simplemente fue el destino, ¿no? Fue la mala suerte. O puedes decir, sí existe un destino y qué voy a determinar yo en eso. Yo hablo mucho de estos temas con mis hijos. Bueno, son mis hijos, están criados por una madre poco convencional y bruja. Ellos son, el mayor es agnóstico, la segunda es mm, escéptica y mi hijo menor es ateo. Es tan ateo que a pesar de que ha estudiado en un colegio católico, después de reunirse entre profesores y entre las autoridades eclesiásticas de su colegio, me llamaron y me dijeron que él no iba a estudiar religión porque es ateo. Lo llegaron a entender. Y hablar con él, me escucha hablar de mis clases y bueno, está con un ojo aquí, con un oído acá y me dice, eh, no se trata de que sea destino, pero todo ya está determinado, todo va a pasar, simplemente va a pasar y no puedes hacer nada para cambiarlo, me dice. Y yo le digo, entonces, ¿qué pasa con él? Y no puedo entender cómo es que las personas me preguntan qué pasa con su libre albedrío, me dice. Y yo le digo, pero ¿no tienes tú la misma pregunta? Y él me dice, no, porque el hecho de que las cosas ya estén determinadas, porque hay una ley física que explica que no importa lo que tú hagas, todos los actos que hagas te van a ser exactamente los actos que tienes que decidir. No importa que tú tengas 10 decisiones a tu alrededor. De las 10 decisiones vas a tomar una y todo lo que tú hagas te va a llevar a tomar esa decisión. Eso es lo que él me explica. ¿Dónde está tu libre albedrío? Él me dice, en el momento en que estás tomando tu decisión, pero tu decisión ya está tomada, lo que no te quita el libre albedrío. Eso es lo que él me responde. Y claro, esas cosas te rompen la cabeza, porque yo todavía en mi alma rebelde quiero decidir, ¿no ve? Si está escrito que mañana tengo que padecer de una seria enfermedad, yo quiero evitarlo. Pero según lo que él me dice, todo lo que yo haga es lo que voy a decidir que me va a llevar a eso. Lo que no deja de ser tu elección. Es una visión un poco más profunda de alguien ateo que me dice, date cuenta de que eso libera. Y esas han sido sus palabras exactas. Eso te libera. Y te libera, ¿sabes de qué? Te libera de la culpa. Y ese es el producto de que sea un ateo. Porque los religiosos, y más en el monoteísmo, tendemos a la culpa. Si yo no hago esto, voy a recibir este castigo. Yo tengo que hacer esto para obtener esto o no lo voy a obtener. Voy a ser infeliz o voy a ser infeliz a la gente a la que amo si yo no sigo esto que está dictaminado. Culpa, culpa, culpa. Y este chico ateo me dice, te libera. Sigue, ve tras lo que tienes que hacer, lleva tu vida, toma tus decisiones. Igual vas a tomar las decisiones que tienes que tomar. Y ahí aprendes a soltar y aunque te moleste, empiezas a entender esa libertad de la que me habla además un acuariano, que ya van a entender cómo son los acuarianos, son la gente del futuro. Un ateo acuariano, además mi hijo, que tengo que usar argumentos mucho más fuertes para discutir con ellos, que me dice algo así. No sé qué opinan al respecto. Pues sí, un poco drástica la opinión. Yo también en mi alma rebelde todavía quiero seguir pensando que tengo poder sobre lo que yo hago.
Y sí, concuerdo con lo que la religión puede llegar a oprimir demasiado a las personas, ejercer un tipo de control. De hecho, esa es una de las razones por las cuales decidí alejarme un poco de ese aspecto. Pero esto fue algo muy, muy interesante. Cuando empecé a ver ya más aspectos de mi vida, tener ya mis crisis de los 20, podríamos decir, y analizar un poco más de qué es lo que va a pasar en un futuro, analizar mis decisiones y buscar una forma en la cual liberarme de la culpa, porque sí, todas las personas vamos a elegir, bueno, vamos a tener decisiones y a partir de las decisiones vamos a tener consecuencias. Eso es un hecho, independientemente del karma y demás, cada acción tiene su reacción. Y entonces vino una conclusión a la cual llegué y dije, bueno, cualquier decisión que tome me va a llevar a una experiencia y me resulta muy interesante poder saber qué tipo de experiencia me depara. Si bien puedo elegir otra decisión y tener otro tipo de experiencia, esa sí es una pequeña espinita que podría tener, ¿no? Como de que, ¿qué hubiera pasado? Sí, más que todo por el hecho del viaje, no por a dónde llegue, sino cómo puedo experimentar. Y de repente estudiando astrología veo que creo que esa es una tendencia. Y digo, o sea, está determinado. Bueno, bienvenidos a Astrología Oscura. Como se dan cuenta, cada tema que vayamos abarcando, que son muchos porque los vamos a ver todos, nos va a llevar necesariamente a esa parte que no la solemos ver porque es incómoda. Así me van a ir entendiendo qué es lo que vamos a llevar adelante. Es para audaces, sin duda, para gente además que no tiene flojera, pero lo que obtienes de ello es mucho, porque este pequeño análisis que hemos hecho ahorita te da para pensar, me da para pensar y lo primero que haces es tomar una decisión, como lo has dicho, ¿no? Eh, y de eso se trata la vida. Bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hagámoslo bien o hagámoslo sufriendo, hagámoslo felices o hagámoslo padeciendo. Empiezas a cambiar, pero en conciencia, no por dogma, no porque te han dicho que tienes que ser positiva y que de esa manera vas a recibir bendiciones, sino porque si es inminente, pues hay que disfrutarlo, ¿no ve? ¿O no? Exactamente. Bueno, espero que les haya gustado hoy día la clase a pesar de las fallas técnicas. Lamentablemente se apagó mi computadora y no pude encontrar más mis programas, pero para mañana ya lo voy a tener todo listo, ¿ya? Nos encontramos mañana a la misma hora. ¿Listo? Está bien, Nacho. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias por acompañarme. Hasta mañana.